Aleluya. Vamos a recordarle al enemigo. ¿Cuántos saben quién es el enemigo de las almas? Vamos a recordarle a nuestro enemigo. Dile, hermano, está a tu lado. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Dile, tu enemigo no es tu vecino. Tu enemigo no es tu compañero de trabajo. Tu enemigo no es tu jefe. Amén. Tu enemigo no es ningún ser humano, no es ninguna persona. Amén. Tu enemigo, amén, es espiritual. La palabra de Dios dice en Efesios capítulo 6, dice que no tenemos lucha. Que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Nuestra lucha no es contra seres humanos. Amén. ¿Con quién es nuestra lucha? Contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad que operan en las regiones celestes. Los conflictos que tú ves en la esfera natural son provocados desde la esfera espiritual por agentes espirituales diabólicos que tú no puedes ver, que están detrás de las personas, que usan a las personas. Por eso, como hijos de Dios, debemos entender que no tenemos lucha contra ningún ser humano. Nuestra lucha es contra el diablo y sus demonios. Amén. Entonces, ¿cuántos tienen una identidad en Cristo Jesús? Amén. Nosotros, como hijos de Dios, necesitamos recordarle al enemigo de las almas la identidad que tenemos. ¿Quiénes somos en Cristo Jesús? Amén. Dile, hermano, que está a tu lado. Soy un hijo de Dios, nacido de nuevo. Soy una nueva creación en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron en mi vida. He aquí todas son hechas nuevas. Soy linaje escogido. Soy real sacerdocio. Soy nación santa. Pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos trasladó de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. No soy un fracasado. No soy un derrotado. Amén. Soy un hijo de Dios, ungido con el poder del Espíritu Santo. Amén. Para conquistar, para progresar, para el éxito. Amén. Fui diseñado para la victoria. En Cristo Jesús soy más que un vencedor. Amén. No fui diseñado para el fracaso. No fui diseñado para la derrota. Fui diseñado para caminar de victoria en victoria y de gloria en gloria. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Dile, hermano, que está a tu lado. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Tengo un espíritu superior. Tengo la mente de Cristo. Amén. La sabiduría de Cristo. La inteligencia de Cristo. Amén. Porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Tienes que entender, reconocer y declarar tu identidad en Cristo Jesús. Porque el enemigo muchas veces te va a hacer creer. Te habla a la mente y te va a hacer creer que eres un fracasado, que eres un derrotado. Amén. Que la bendición de Dios no es para ti. Que Dios bendice a otros, pero a ti no. Dios sana a otros, pero a ti no. Otros progresan, pero tú no. Dile, hermano, está a tu lado. Mentira de Satanás. Mentira. Amén. Dile, hermano, que está a tu lado. Cualquier situación que puedas estar pasando en este momento. Cualquier desafío que puedas estar enfrentando en este momento. Dile, es temporal. Esa leve tribulación momentánea, pasajera que estás enfrentando es temporal. Amén, porque estás en Cristo Jesús. Amén, porque tú eres un bendito en Cristo Jesús. Porque tú fuiste bendecido con toda bendición espiritual. Dile, eres un bendito. Eres un bendito. Ya fuiste bendecido. Profetiza al hermano que está a tu lado, bendícele. Amén. Dile, tu situación es temporal. Tu situación es para la gloria de Dios. Tu situación es para un testimoniazo. Por eso es que esa guerra, esa batalla es tan fuerte, porque es un testimonio grande. Muchas veces queremos compartir grandes testimonios, como el que estábamos ahora anunciando aquí, lo que Dios hizo en la vida de Brenda. Queremos
dar grandes testimonios, pero nadie quiere pasar grandes pruebas, grandes desafíos, grandes batallas. Amén. En el mundo tendremos guerra, tendremos aflicciones, tendremos desafíos, pero ya Cristo nos dio la victoria. Cristo nos dio la victoria. Cristo nos dio la victoria. Amén. Dile, hermano, que está a tu lado: el gozo del Señor es mi fortaleza. Mi gozo no depende de las circunstancias. A veces el enemigo trata de engañarnos y usa las circunstancias para robarnos el gozo. Amén. Pero nosotros no caminamos por vista, nosotros caminamos por fe. Cuando la Biblia dice que nosotros como hijos de Dios caminamos por fe, significa que no necesitamos ver las circunstancias. Dios te está diciendo las promesas de Dios, las que tú tienes que creer para caminar por fe, son más importantes que las circunstancias que tú estás mirando. Por eso la palabra de Dios dice que por fe andamos, no por vista. Amén. En el mundo, amén, en el mundo, el hombre natural, cuando hablo del hombre natural, le estoy hablando del hombre que no ha nacido del Espíritu. Depende de las circunstancias. Si tengo dinero, soy feliz. Si tengo posesiones, soy feliz. Si todo me va bien, soy feliz. Pero en Cristo Jesús, no. Amén. En Cristo Jesús todo lo que tú necesitas saber es que tú estás bendecido. Tú estás bendecido. Y si hay alguna temporada, amén, donde las cosas no están saliendo como tú esperabas, amén, tienes que entender que es temporal. Tienes que seguir creyendo, tienes que seguir confiando. Amén. Amén, para que puedas ver las promesas de Dios materializadas en tu vida. Amén. ¿Cuántas cosas no pasó José? José, los hermanos lo tiraron de cabeza en un pozo. Después se lo vendieron a unos madianitas. Fue llevado a Egipto. De casa de Potifar para la prisión. El diablo le tendió tremenda trampa. Pero dile, hermano, que está a tu lado: pero José estaba recorriendo el camino hacia el trono. José estaba recorriendo el camino, amén, hacia la victoria, hacia el progreso. Amén. A veces no entendemos. A veces no entendemos los planes de Dios, pero tenemos que confiar en Dios. Confiar en Dios. Cuando Sadrach, Mesach y Abednego le dijeron: van de cabeza para el horno de fuego recalentado 7 veces, si no adoran a la imagen de Nabucodonosor, una estatua de oro de 30 metros. Y ellos dijeron: sepan ustedes que no nos postraremos ante ningún ídolo, solamente delante de nuestro Dios. Y nuestro Dios, amén, tiene todo el poder para salvarnos. En Él confiaremos. Amén, Él está en control. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Dice que ni las pestañas se le quemaron. Y se cumplió la palabra. Dice: aunque pases por el fuego, la llama no arderá en ti. Dice que cuando el rey Nabucodonosor miró en el horno de fuego, dice que vio 4 hombres. Ahí estaba Cristo. Cristo, porque cuando tú, mira, cuando tú estás pasando por el fuego, a veces hay gente que nos llama y nos pasa el mensaje: ay, estoy solo, tengo el diablo arriba, estoy solo, nadie viene por aquí, nadie. No, jamás. Jesús dijo: estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Jamás estás solo. Dice la palabra en el libro de Daniel que cuando Daniel fue echado en el foso de los leones, dice que cuando el rey lo sacó, dice la Biblia literalmente, que no fue hallado en Daniel, hallada ni un solo rasguño. Dice que los leones no pudieron tocarlo. Y dice la Biblia: porque Daniel confió en su Dios.
Cuando tú tomas una actitud de absoluta confianza en el Dios Todopoderoso, amén, la protección divina del Altísimo se activa sobre tu vida. La protección divina, amén, depende de nuestras declaraciones. O sea, si tú estás declarando que estás solo, que estás desprotegido, que no, tú mismo estás quitándote la protección divina. Pero cuando tú declaras, Dios está conmigo, el ángel de Jehová campa alrededor mío, el Espíritu de Cristo está en mí, está dentro de mí, los ángeles caminan conmigo formando un vallado de protección divina. Tú estás activando la protección del cielo sobre tu vida. Amén. Porque las palabras inspiradas por el Espíritu Santo tienen poder. Dice que los ángeles actúan en obediencia a la palabra declarada por inspiración del Espíritu Santo. ¿Sabían que hay muchos ángeles desempleados? ¿Por qué razón? Porque la iglesia no los usa. El otro día tuvimos una experiencia hace 2 noches. Estábamos acostados la pastora y yo ahí orando, meditando, pero estábamos despiertos. Y cuando me viro, veo una persona parada delante de nosotros. La luz estaba así como tenue, ¿ves? Y había como una persona, pero sus vestiduras se veía que eran claras, que eran blancas. No era resplandeciente, pero era. Y yo me le quedo mirando. Entonces dio la vuelta, salió. Como a las 2 horas aparece Reinier. Hey, Reinier, ¿dónde tú estabas? Dice, no, yo acabo de llegar. ¿Cómo que tú acabas de llegar? Si ahorita estabas parado aquí. Yo me hacía la idea que era Reinier. Y no era Reinier, era un ángel. Era un ángel ahí parado delante de nosotros. Amén. Entonces tenemos que nosotros como hijos de Dios apelar a todo el arsenal que Dios nos ha dado. Amén. El nombre de Jesús, la sangre de Cristo, continuamente cubriendo a tus hijos, cubriendo tu matrimonio con la sangre de Jesús. Amén. El otro día estábamos viendo una película, porque hay películas que no cristianas, por supuesto, que nos ministran mucho. Y cuando la muchacha trae al novio a la casa para que los padres lo conocieran, la madre le dijo: desde que ella estaba en el vientre, en mi vientre, yo estaba orando por ti. ¿Cómo orando por ti si usted no me conocía? Dice, porque desde que supe que era hembra y estaba en el vientre, comencé a orar por su esposo. Y tú eres la respuesta a todas las oraciones. Y ya ella tenía ya como 22 años. Debemos orar por nuestros hijos, por las esposas y los esposos de nuestros hijos. Y declarar, será un hombre de Dios, una mujer de Dios, que servirá a Dios con pasión. Amén. Cuando tú declaras la palabra en fe, inspirado por el Espíritu Santo, el diablo no puede sacar ventaja. Los planes del diablo quedan anulados. El diablo no puede venir a engañar, a robar. Y vamos a entrar en la palabra. Vamos a ir Juan 10:10. Aleluya. Vamos a Santiago. Aleluya. Juan 10:10. Dice el ladrón. ¿De qué hora es? Las 12. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Quién es el que viene a matar, a robar y a destruir? ¿Quién? ¿Quién? El padre de mentira. Pero Jesús dice, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. ¿Dónde está esa vida abundante? En otras palabras, lo que Jesús te está diciendo, ven a mí, yo te voy a devolver 7 veces lo que el diablo te ha robado. Dile, hermano, que está a tu lado, en Cristo Jesús hay restitución. ¿Saben lo que es restitución? En Cristo Jesús hay restitución. Miren, si nuestra fe está basada en nuestro Señor Jesucristo,
si nuestra fe está basada en lo que Jesús hizo por nosotros, nosotros como hijos de Dios necesitamos entender, comprender, amén, por revelación lo que Cristo hizo en la cruz. Lo que Cristo hizo en la cruz, amén, es lo que ha hecho posible que tú hoy estés aquí. Es lo que ha hecho posible que tú hoy seas un hijo o una hija de Dios. Es lo que ha hecho posible que hoy tú seas salvo. Que hoy tú estés liberado, estés sano. Amén. Escucha esto. Muchas veces se predica y se enseña de que Jesucristo murió en la cruz del Calvario para darnos vida eterna. Escucha esto. Y es verdad. Jesucristo vino a la tierra con un propósito fundamental. Traer el reino a la tierra. El reino que inicialmente el hombre había perdido por el pecado inicial de Adán, el pecado original. Ese reino, Jesucristo lo trajo a la tierra. Pero para que ese reino se estableciera en cada corazón, porque el propósito, amén, del Rey de Reyes y Señor de Señores al traer el reino a la tierra era establecer su trono terrenal en el corazón de cada creyente. Amén. ¿Cuántos saben que Dios tiene dos tronos? Uno en el cielo y uno en tu corazón. Ahora, en la cruz del Calvario, Jesús no solamente murió para darnos vida eterna. Él dio su vida para darnos vida eterna. Pero también dio su vida para darnos una vida abundante. ¿Dónde? En el cielo. En la tierra. Para darnos una vida abundante. ¿Cuántos lo creen? Dice la palabra de Dios en una de las cartas de Timoteo. Dice que Dios nos da todas las cosas en abundancia. ¿Para qué? Para que las disfrutemos. Pero mira cómo empieza ese versículo. Por ahí lo tengo. Después se lo doy. Le doy de tarea que lo busque. Yo lo tengo, pero para que busquen en la palabra. Dice, a los ricos de este mundo les digo que no pongan su confianza en la riqueza, sino en el Dios que nos da todas las cosas. Porque el Dios que nos da todas las cosas, parafraseando el versículo, el Dios que nos da todas las cosas nos las da en abundancia para que las disfrutemos. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? Que no es malo. No es malo la riqueza, no es malo prosperar, no es malo el dinero. Lo malo es el amor al dinero, lo malo es el amor a la riqueza. Amén. Porque en el orden de prioridades, lo más importante en nuestras vidas es Dios. Nos da todas las cosas espirituales y materiales. Amén. ¿Qué ocurrió en la cruz del Calvario? ¿Qué pasó allí en la cruz del Calvario? Quiero decirte que en la cruz del Calvario ocurrieron dos eventos, o sea, un evento. Después, posteriormente, ocurrió el otro evento. Hay dos eventos fundamentales que cambiaron la vida de millones de personas para siempre. ¿Quién me puede decir cuáles fueron esos dos eventos que cambiaron la historia de millones y millones de personas y aún la sigue cambiando para siempre? ¿Cuáles fueron esos dos eventos? La muerte y resurrección. La crucifixión es la muerte. La muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Estos dos eventos cambiaron la vida de millones de personas para bien. Estos dos eventos fueron los que hicieron posible que hoy tu vida sea diferente. Estos dos eventos hicieron posible que hoy estés aquí, salvo, liberado, sanado. Escucha esto. Puedes perder la salvación. Puedes perder la sanidad. Puedes perder la liberación. La puedes perder. Amén. Pero Jesucristo dice que ha venido para darte vida y vida en abundancia. ¿Qué es lo que viene? Dice, el ladrón no vino para
sino para matar, robar, hurtar y destruir. ¿Qué vino a robar? Vino a robarte tu matrimonio, vino a robarte a tus hijos, vino a robarte tu salud, vino a robarte tu salvación, vino a robarte tu propósito. Amén. Ese es el diablo y Satanás. Amén. Pero Jesús dice en su palabra, mas yo he venido para darte vida y para dártela en abundancia. ¿Quién es la fuente de esa vida? Jesucristo. En Cristo Jesús recibimos, mediante la fe, recibimos vida eterna. Él dio su vida para darnos vida eterna, pero no solamente vida eterna. Quiero decirte que el cristianismo, como tal, no es un boleto para el cielo. Hay gente que dice, bueno, fui salvo ya. Y aguantar aquí, vamos a aguantar aquí hasta que Cristo venga. El cristianismo no consiste solamente en un boleto al cielo. El cristianismo te proporciona una vida abundante en esta tierra. Gloria a Dios. Amén. Por los que tienen esa vida eterna. Aleluya, gloria a Dios. Ahora te voy a decir algo. ¿En qué consiste esa vida abundante? ¿En qué consiste esa vida abundante que Cristo vino a darnos? ¿Quién me puede decir? Predícame. ¿En qué consiste esa vida abundante? ¿Sabes en qué consiste la vida eterna que Cristo te dio? Pero esa vida abundante, ¿en qué consiste? Amén. Escucha esto. Esa vida abundante que Cristo nos ha dado está íntimamente relacionada con el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Amén. 100 puntos. Amén. La palabra de Dios nos enseña que todo lo que nosotros necesitamos para cumplir nuestra asignación en esta tierra, para cumplir nuestro propósito en esta tierra, ya nos han sido dadas. Todo lo que tú necesitas. Amén. Talentos naturales, dones espirituales. Amén. Ya en Cristo Jesús Dios nos ha dado la capacidad. Amén. La capacidad, la plenitud de su Espíritu Santo. ¿Cuántos han escuchado por ahí? No, Dios te va a dar una doble porción de la unción. Eso no es bíblico. En los tiempos de Elías y Eliseo y eso sí. Pero mi Biblia dice que ya yo tengo dentro de mí la plenitud del Espíritu de Dios. La plenitud de Cristo. Mi Biblia dice que Dios no da su Espíritu por medida. Amén. Dentro de ti vive y mora Jesucristo, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores plenamente. Si estás en Cristo Jesús, si hay alguien aquí que no tiene a Jesucristo, que no ha nacido de nuevo, amén. Hoy puedes confesar tu fe en Jesucristo, amén, y puedes recibir a Cristo en tu corazón. ¿Cuántos lo creen? ¿Hay alguien aquí que no ha nacido de nuevo, que no es cristiano? ¿Hay alguien aquí que no tiene a Cristo en su corazón? Levante su mano. ¿Hay alguien aquí que no tiene a Cristo en su corazón? ¿Por allá? Levántate un momentico ahí, hija mía. ¿Crees en Jesucristo con todo tu corazón? ¿Crees que murió en una cruz por todos tus pecados para darte vida eterna y para darte una vida abundante? ¿Lo crees con todo tu corazón? Ahora confiésalo con tu boca. Confiesa junto conmigo. Yo creo que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió por mis pecados en una cruz para darme vida eterna y para darme vida abundante. Dice la palabra de Dios en Romanos 10, dice, si crees en tu corazón que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos y confiesas con tu boca,
serás salva. Amén. Confiesa conmigo, hoy confieso a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Confiésalo con tu boca. Le abro mi corazón y le invito, Jesucristo, ven a morar a mi corazón. Padre, hazme tu hija. Haz de mí la mujer que tú quieres que yo sea. Que tu propósito se cumpla plenamente en mi vida para tu gloria. Declara. Amén. Eres salva en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuál es esa vida abundante? Escucha, cuando nosotros, antes de nacer de nuevo, ¿en qué condición estábamos? Dice la Biblia que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Antes de nacer de nuevo, estábamos bajo la potestad. La palabra potestad significa control y dominio del diablo. Dice que la palabra de Dios que antes de nacer de nuevo estábamos bajo el control y el dominio de la potestad de las tinieblas, del diablo. Escucha esto. Pero por nuestra fe en Jesucristo, por creer en nuestro corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios y que realmente pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario, fuimos redimidos. ¿Cuántos saben lo que significa la palabra redimido? Espera, dale un chancito a los que no han podido participar. Vamos a darle esa oportunidad. A ver, ¿qué significa la palabra redimido? Muchas veces mencionamos, bueno, fuimos redimidos por Cristo Jesús. A ver, ¿quién dice? Rescatado, ¿qué más? Dice la palabra comprado. Amén. Está bien, las dos palabras. Amén. La palabra redimido significa comprado, o sea, rescatado por un precio. Comprado. ¿Cuántos saben el valor que tiene la sangre de Jesús? La sangre preciosa de Jesús. ¿Hay algo en la tierra, algo que pueda superar el valor de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo? Nada, ni el oro refinado. Bueno, fue la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, amén, la que el Padre usó, la que Cristo usó para comprarnos del mercado de esclavos. Esclavos del diablo. La sangre preciosa de Jesús, amén, nos compró, nos redimió. Y dice la Biblia, Colosenses 1:3, dice que el Padre nos trasladó. ¿De dónde nos trasladó? ¿De dónde nos trasladó? De la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Ahora, presten atención. Lo primero que tiene que suceder en nuestras vidas, dile, hermano que está a tu lado, no te me vayas a dormir, que esto está poderoso y el diablo no quiere que tú escuches eso. Díselo, el diablo no quiere que tú escuches esto. Ponte para esto. Mira, lo primero que tiene que suceder en nuestras vidas o en la vida de un ser humano para poder experimentar, para poder disfrutar una vida abundante en Cristo Jesús, es que tiene que ser redimido por la sangre de Jesús y trasladado al reino de su amado Hijo Jesucristo. Porque bajo la potestad de las tinieblas, bajo el control y dominio de Satanás, nadie puede vivir esa vida abundante que Cristo compró para nosotros. Amén. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos han sido trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de Cristo? Ahora, ya estando, te voy a compartir principios que son claves para que puedas experimentar esa vida abundante. Hoy podemos encontrarnos muchos cristianos, muchos hijos de Dios. El evangelio para mí no funciona. Es que yo no veo esa vida abundante de que ustedes dicen. Yo no veo en mi vida manifestarse esa vida abundante que dice la Biblia.
Siempre estoy enfermo, siempre estoy deprimido, no veo qué es lo que pasa. ¿Acaso Dios es mentiroso? Dice Efesios 3:20, un pasaje que me apasiona, me fascina. Y aquel que es poderoso, que es todopoderoso para hacer todas las cosas en nuestras vidas, mucho más abundantemente de lo que somos capaces de pedir o de entender, conforme, ahí es donde está la clave, porque mucha gente declara eso, conforme al poder que actúa u opera en nosotros. En cada hijo de Dios, en cada cristiano, opera un poder determinado de parte del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que determina la medida o magnitud de ese poder que opera en nuestras vidas para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que somos capaces de pedir o de entender? Porque es el poder del Espíritu Santo el que hace, el que materializa las promesas de Dios en nuestras vidas. ¿Qué es lo que determina ese poder? Dile, hermano, que está a tu lado, reprende el espíritu de sueño, échalo fuera. El diablo es un mentiroso. El diablo te dice, duérmete mi niño, no escuches esto no. Diablo, estás cogido. Estás desenmascarado, te quitamos la careta. A ver, ¿estás seguro que es la fe? Pero no, pero ¿tú estás seguro de eso? Fíjate que esto lo estaban televisando. ¿Tú estás seguro? Amén, gloria a Dios. Eso medio parecido a lo que me pasó a mí en la escoba. Millones de gente ahí viendo el mundo entero. ¿Cuál es el rol, el papel del Espíritu Santo en nuestras vidas? Y Dios, allá que va a contestar. Dios mío. Y cuando hago así que me miro, yo tenía la mano arriba, Dios mismo me la levantó. Y cuando hago así que miro, tenía el hombre parado frente a mí, yo decía, ay, mi madre, ¿qué es esto? Y si me equivoco, y si meto una bomba aquí, el mundo entero se va a estar riendo de mí. Pero le doy gracias a mi ayudador. Le doy gracias al Espíritu Santo. Amén, al Espíritu de Dios, que me dio la respuesta correcta. El Espíritu Santo vaya de cariño, es un chismoso. Enseguida vino y me dijo, sí. Amén. Exacto, escucha esto. Lo que determina, mira, Dios no tiene niños privilegiados, hijos super escogidos, no. El poder, amén, que hace posible que las cosas sean mucho más abundantemente en nuestras vidas de lo que somos capaces de pedir o entender. Ese poder, que es el poder del Espíritu Santo, la magnitud de ese poder está determinado, amén, por la fe que seamos capaces de usar, de poner en práctica. El apóstol Santiago decía que la fe sin obra es muerta. Hay gente que me dice, es que yo no tengo la fe que ustedes tienen, pastor. Es que yo no tengo la fe. Mentira del diablo. La Biblia dice que cuando tú naces de nuevo, mi Biblia dice que cuando tú eres trasladado de la potestad de las tinieblas al reino de Cristo, amén, recibes nueva vida. Eres una nueva creación. Recibes una vida abundante y recibes una medida de fe. Una medida de fe. Ahora le da la alabanza. Una medida de fe para cumplir tu asignación en esta tierra. Una medida de fe para usar y poner en práctica los dones espirituales que Dios te ha dado. Mira, no existe tal cosa, y se lo voy a demostrar, tal cosa como, ay, es que en la repartición a mí me dieron una fe chiquitica como un granito de mostaza. A mí me dieron, bueno, un poquito más. No. La Biblia dice que Dios nos ha dado a todo cristiano nacido de nuevo una medida de fe suficiente
más que suficiente. Jesús dijo, si creíste, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores, porque yo voy al Padre. En el momento que creíste en Jesucristo, recibiste la misma medida de fe que Jesús usó para operar en esos milagros, señales y prodigios. Porque si no, Él no mintiera diciéndote, o sea, no te mentiría diciéndote, si creíste en mí, las obras que yo hago, tú las vas a hacer también. Y aún mayores, porque yo voy al Padre. ¿Por qué? ¿Cuántos saben lo que esto significa? Y aún mayores, porque yo voy al Padre. ¿Cuántos saben lo que esto significa? Predícame. Cuando Jesús caminaba en la tierra, en su ministerio terrenal, Jesús tenía autoridad y poder a nivel de la esfera terrenal. Pero cuando Jesús está próximo a ser glorificado a la diestra del Padre, Jesús dice, porque toda potestad me ha sido dada en la tierra, en los cielos y debajo de la tierra. Cuando Jesús estaba caminando en su ministerio terrenal, no tenía autoridad y poder en la esfera celestial. Si no, no hubiera dicho eso, porque toda potestad me ha sido dada en la tierra, debajo de la tierra y en los cielos. Amén. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Una vida abundante. Te voy a dar la clave, cómo, o sea, los principios que son necesarios para vivir esa vida abundante. Escucha. Necesitamos renovar nuestra mente. Sin una mente renovada, si no tenemos la mentalidad de Cristo, una mentalidad de reino, no podremos vivir una vida abundante. ¿Por qué razón? Porque nuestra mentalidad, nuestra manera de pensar sigue siendo la del mundo. Cuando tú te bautizas ahí en el agua, eres regenerado, tu espíritu nace de nuevo, porque el Espíritu de Dios viene a morar a tu corazón, a tu espíritu, e imparte la vida de Dios. Pero tu mentalidad queda intacta. Por eso la palabra en Romanos 12:2 dice, no se conforme a este mundo. Lo que significa lo siguiente, no piensen, no tengan la mentalidad de este mundo, no actúen como este mundo, no se comporten como este mundo. Y para lograr eso necesitan renovar su mente. Dice, transformados por medio de la renovación de su mente, de su entendimiento. ¿Cuál es el propósito fundamental que Dios tiene inmediato con la renovación de nuestra mente? ¿Por qué es importante esto? Porque si no tenemos una mente renovada, no podremos vivir esa vida abundante. Y dice mi Biblia, Romanos 12:2, dice que el propósito fundamental de la renovación de nuestra mente es pensar como Cristo, pensar como Dios, dejar de pensar como el mundo y pensar como piensa Dios. La Biblia nos expresa, nos enseña, nos muestra la manera en que Dios piensa. Es una fracción mínima de la mente de Dios. Escucha, cuando nuestra mente es renovada, entonces, dile mano de tu lado, entonces nos daremos cuenta de que verdaderamente
La voluntad de Dios para nuestras vidas es buena, agradable y perfecta. Dásela fuerte, dásela fuerte. Está en Romanos 12:2. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este mundo, a este siglo, transformados por medio de la renovación de vuestra mente, para que puedan comprobar en sus vidas que mi voluntad, amén, es buena, agradable y perfecta. Esa es la vida abundante en nuestras vidas. La vida abundante en nuestras vidas es la materialización de la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Porque el reino de los cielos no consiste en comida o bebida, consiste en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén. Entonces, si nosotros, ¿qué dice la Biblia? Que Dios nos va a renovar su mente. ¿Cómo dice la Biblia? Que Dios nos va en su momento, en su tiempo, nos va a renovar nuestra mente. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Cuántos han escuchado? Es que yo soy así cuando Dios quiera que me cambie. ¿Saben por qué hay mucha gente en el pueblo de Dios que lleva 20 años en el evangelio y no cambia? Sigue siendo el mismo desde el día que se convirtió. ¿Saben por qué? Porque su mente no ha sido renovada. ¿Qué significa esto? ¿Cómo yo puedo renovar mi mente para vivir esa vida abundante? Porque muchas veces nos conformamos con la esperanza de la vida eterna. Es buena, gloria a Dios. La esperanza de la vida eterna nos hace tener una expectativa diaria de que Cristo viene y que pasaremos la eternidad con Cristo. Que veremos y disfrutaremos cosas que ojos humanos no han visto ni ha subido a corazón de hombre, que Dios ha preparado para los que creen en su Hijo Jesucristo. Todo eso es bueno. Pero ¿qué con el tiempo que vamos a estar en la tierra? ¿Qué con el propósito que Dios tiene con nosotros en esta tierra mientras tanto Cristo prepara su venida? Podemos renovar nuestra mente mediante la meditación de la palabra de Dios. La meditación, leer la Biblia, estudiar la Biblia, la palabra de Dios, meditar continuamente en la palabra de Dios, nos dará la capacidad de actuar en la palabra de Dios. Ninguna religión tiene el poder de cambiar y transformar el corazón del hombre. Ninguna religión tiene el poder de dar un amor que permite amar a tus enemigos, que permite perdonar a tus enemigos. Solamente el cristianismo, solamente los hijos de Dios. Te lo voy a probar, todo lo que yo te predico te lo demuestro por la palabra. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro, la palabra, refiriéndose a la palabra de Dios. Medita en él de día y de noche. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él. ¿Qué es lo que me va a permitir a mí actuar en la palabra? ¿Qué es lo que me va a permitir a mí hacer de la palabra de Dios el estándar de mi vida? Vivir conforme a la palabra de Dios. Pastor, pues nos equivocamos, cometemos 1000 errores. Yo cometo 1000 errores. Yo me equivoco también. Pero la palabra de Dios es un espejo. Un espejo que cada vez que venimos a ella y nos miramos y vemos una arruga, Dios te dice, mira lo que hay. Quita eso. Eso no me agrada. Amén. Amén. Josué 1:8. Nunca se aparte de tu boca la palabra de Dios. Medita en ella de día y de noche,
porque te ayudará a hacer lo que te dice. Entonces, cuando tú recibes la capacidad como resultado de la meditación en la palabra de Dios, cuando tú recibes la capacidad de actuar en la palabra de Dios, dice el último versículo, porque harás prosperar tu camino y todo. Esa es la vida abundante. Serás como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo. Y en el tiempo de la sequía, su hoja no cae. Y todo lo que hace, prospera. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Puedes sentarte. Escucha esto. La meditación en la palabra nos va a permitir actuar en la palabra. Actuar en la palabra significa actuar en obediencia a Dios. Obedecer la palabra significa obedecer a Dios. Y la Biblia nos dice que la meditación, los mentirosos no heredan el reino de los cielos. Y al otro día, los mentirosos no heredan el reino de los cielos. Bueno, allá los mentirosos no heredan el reino de los cielos. Bueno, allá los mentirosos, ay caramba, pero yo soy un tronco mentiroso. Porque el Espíritu de Dios, amén, te va a hablar, te va a confrontar y te va a dar la capacidad para obedecer a Dios. Mira, el legalismo, la religión, enseña de que tú puedes hacer las cosas. Tú puedes dejar ese vicio con tu fuerza. No. Tomamos la decisión de apartarnos de las cosas que no le agradan a Dios. Tomamos la decisión, pero la capacidad nos las da el Espíritu de Dios. La gracia de Dios. El Espíritu de gracia. Cuando usted esté lidiando con un desafío que usted no puede, todos tenemos batallas. ¿Cuántos saben que todos tenemos un área que tenemos que pelear la buena batalla de la fe? Y necesitamos pedirle a Dios, al Espíritu de gracia, al Espíritu Santo, que nos dé la gracia para vencer con su ayuda esa área. Amén. Y la transformación de nuestra mente, de nuestra mentalidad, no es otra cosa. Amén. Que en la medida que medito y actúo en la palabra, en la medida que medito en la palabra y obedezco la palabra, dejo de pensar como el mundo, dejo de actuar como el mundo, dejo de comportarme como el mundo y comienzo a comportarme como Cristo, comienzo a imitar a Cristo, La palabra pienso yo que era Jesús. El idioma que hablaba Jesús era arameo. Amén. ¿Es arameo? ¿Estoy bien? Arameo. Arrepentíos. Jesús vino predicando. Arrepentíos. En el contexto original, esa exclamación significa cambia radicalmente tu mentalidad. Cambia tu mentalidad. Amén. Para que puedas vivir esa vida abundante que yo he venido a darte. Y esta es la razón, esta es la explicación por la cual hay tantos hijos de Dios que no pueden experimentar en sus vidas esa vida abundante. Jesús dice, amén, en la parábola de la vid verdadera, el que permanece en mí, el que permanece en mí, el que permanece en mí, y mi palabra permanece en él, mi palabra guardará, llevará mucho fruto, llevará mucho fruto, llevará mucho fruto, porque separado de mí,
Entonces, si nosotros anhelamos o deseamos vivir esa vida abundante, cuando hablamos de una vida abundante, estamos hablando de una vida de victoria. Pero esto no significa una vida con ausencia de problemas. Una vida abundante no significa una vida con ausencia de problemas. Una vida abundante es una vida llena de desafíos, llena de pruebas, pero donde Cristo te lleva de victoria en victoria, de gloria en gloria, de victoria en victoria, de gloria en gloria. Porque Cristo, amén, es el único que venció al diablo en la cruz del Calvario. Ningún ídolo, nadie ha vencido al diablo. Nadie lo exhibió públicamente derrotado en la cruz del Calvario como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Por eso Jesucristo puede darte vida eterna. Por eso Jesucristo puede darte vida abundante. Por eso Jesucristo puede darte sanidad divina. Por eso Jesucristo puede liberarte. Puede bendecirte. Amén. Porque el acta de los decretos que nos era contraria se la arrebató al diablo y la clavó en la cruz. Amén. Una vida abundante, no confundamos, una vida abundante no es una vida color de rosa. Amén. Tenemos temporadas de refrigerio, tenemos temporada de guerra. Tenemos temporada de refrigerio, tenemos temporada de guerra. Es ver que es la hora porque la gente me está hablando y sigo predicando. Dice la Biblia que en el tiempo que los reyes debían salir a la guerra, David se quedó en sus aposentos vigilando ¿a quién? A Betsabé. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con David? Hizo barbaridad. Porque en los tiempos de guerra son de guerra. Estos 2 años de pandemia han sido de guerra. Hay muchos que se han distraído, aleluya, gloria a Dios, y el diablo dándole palos. No. En el tiempo en que los reyes salen a la guerra, en los tiempos de guerra, los reyes salen a la guerra. ¿Cuántos reyes y sacerdotes hay en este lugar? Dice que somos reyes y sacerdotes en Cristo Jesús. Y no podemos estar entretenidos. Amén. Porque el reino de los cielos sufre violencia. El reino de los cielos sufre violencia. ¿Sabe cuál es la violencia que sufre el reino de los cielos? ¿Saben cuál es la violencia? Amén. Que Satanás te arrebata la sanidad. Satanás te arrebata la bendición. Satanás te arrebata tus hijos. Satanás te arrebata tu matrimonio. Porque el reino de los cielos sufre violencia. Y solo los violentos. Eso mucha gente lo malinterpreta. No, estamos hablando de violencia. La violencia que tú conoces. Solo los violentos. Solo aquellos hombres y mujeres determinados a creerle a Dios, determinados, amén, a desafiar al diablo, determinados a pelear la buena batalla de la fe, determinados a salir a la guerra. Los violentos lo arrebatan. Hombres y mujeres que continuamente están renovando su mente. Hombres y mujeres que continuamente están, amén, buscando esa vida abundante en Cristo Jesús. Amén. Porque yo he venido para que tengan vida y vida. ¿Dónde está esa vida abundante? En Cristo. ¿Dónde está esa vida abundante? ¿Quién es la fuente de esa vida abundante? Jesucristo. Amén. Tenemos la fuente. Tenemos la fuente. Amén. Y hoy el Espíritu de Dios te trajo a este lugar para que tú comiences a vivir esa vida abundante mientras, amén,
tomas una actitud, una expectativa en la esperanza de la vida eterna. Porque esperamos la segunda venida de Cristo. Esperamos que Cristo venga por la iglesia. Pero yo no puedo perder de vista que Dios me creó y me puso en esta tierra para hacer cosas específicas, con gente específica, en lugares específicos, en un tiempo específico, para su gloria. Dice la Biblia que somos hechura suya, que Dios nos creó para buenas obras. La naturaleza, yo quisiera estar predicando todo el día, pero bueno, tengo que contar ahí. La naturaleza del hombre, el hombre naturalmente, el hombre que no tiene a Cristo, vive para sí, en su egoísmo, solo piensa en sí, solo piensa en su bienestar. Escucha esto. Pero en Cristo Jesús es donde único la vida de un hombre cobra sentido. Porque en Cristo no vivimos para nosotros. Vivimos para Cristo. Vivimos para su gloria. Vivimos para la gloria de Cristo. Porque el apóstol Pablo decía, mas ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo para la gloria del Hijo de Dios. Escucha, la vida abundante, ¿usted cree que la vida abundante consiste en tener muchas posesiones y mucho dinero? No estamos menospreciando las bendiciones. Pero la vida abundante de la que Cristo habla consiste en la abundancia de nuestras posesiones. Los ricos, la mayoría de los ricos, de los millonarios, tienen abundancia de posesiones, pero son infelices. Hay un gran índice de suicidio en esa comunidad. Jesús dijo, porque la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. La vida de nosotros, la vida del hombre consiste en el Dios que nos da todos los bienes que necesitamos. Nuestra bendición no son los bienes materiales que podamos recibir. Puedes tener mucho dinero, puedes tener muchas posesiones y ser un infeliz. El apóstol Pablo no tenía nada y vivió una vida súper abundante porque le permitió plenamente a Cristo vivir su vida. Una vida abundante es cuando nosotros le permitimos a Cristo que viva nuestras vidas. Una vida abundante es cuando podemos decir, ya no vivo yo, como dijo el apóstol Pablo, vive Cristo en mí. Amén. Amén. Y ya para terminar, quiero que entiendas esto. Cristo dio su vida en la cruz del Calvario para darnos vida eterna. Pero también dio su vida en la cruz del Calvario para darnos una vida abundante. Nuestra vida se hace plenamente abundante cuando caminamos en el propósito de Dios. Cuando nosotros nos alineamos a la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios, conforme al propósito que tiene con nosotros, es buena, es agradable y es perfecta. Dios quiere darte una vida abundante. Dios quiere darte todas las cosas en abundancia para que la disfrutes. No es malo. No es malo tener cosas. No es malo disfrutarla. La Biblia lo dice. Lo malo es poner nuestra confianza en las posesiones. Lo malo es poner nuestra confianza en el dinero. Puedes tener mucho dinero, muchas posesiones y ser el hombre más infeliz de la tierra. Porque el gozo del Señor,
es mi fortaleza. A veces lo decimos, el gozo del Señor es mi fortaleza. Dice, el gozo tuyo. Dice tu gozo. El gozo del Señor es mi fortaleza. Cuando yo empiezo a caminar en la voluntad de Dios, cuando yo empiezo a caminar en la palabra de Dios, cuando yo hago de la palabra de Dios el estándar de mi vida, cuando yo actúo en la palabra de Dios, Dios se goza, Dios se maravilla. Pero como Él vive en tu corazón, como Él vive dentro de ti, ese gozo, amén, explota de adentro hacia afuera. Amén. Aleluya, ponte de pie, dale una fuerte alabanza al que vive.